Virgen María, tú que eres la estrella de la evangelización, en este sábado en que de manera especial la Iglesia te recuerda y te venera, también nosotros, ansiosos de tu palabra, de la palabra de Jesús, venimos ante ti como hijos tuyos, en cuanto que somos hijos del Padre, hermanos de Jesús, tu Hijo. Pedimos tu poderosa intercesión, Santa Virgen María. Pedimos que nos enseñes a ser como tú y nos alcances del Padre, del Hijo, a través del Espíritu Santo, la gracia de un decidido compromiso con el conocimiento de Cristo, de la Iglesia, y una disponibilidad sincera para prestar nuestro servicio a ella, especialmente a los hermanos más necesitados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Bueno, hermanos, como les decía, hoy vamos a hacer una comunión de los dos grupos, los que van avanzando y los que empiezan, porque el Señor, dentro de todo lo que nos ha permitido vivir, nos ha permitido reflexionar y analizar, nos ha manifestado que hemos tenido un vacío a lo largo de algún tiempo dentro de la renovación carismática, y es la falta de proceso de formación. Anteriormente se han venido adelantando procesos importantes, pero de un tiempo acá prácticamente no hemos tenido un proceso que garantice que las personas que hacen sus encuentros, sus seminarios de vida en el Espíritu, pues queden insertos en un proceso de crecimiento espiritual. Vemos como algunos hermanos que en la renovación carismática hacen seminario de vida u otros encuentros, los vemos después en otros grupos apostólicos, Conquistando las Naciones, Lazos de Amor Mariano, y no porque eso sea malo, no, es bueno, porque están insertados en la Iglesia, pero es como renovación carismática queremos tener un proceso organizado, pues qué más quisiéramos que sea dentro de la misma renovación, que ellos estuvieran allí haciendo ese proceso espiritual. Esto por un lado, pero también no solamente para las personas que hacen los seminarios, sino para todas las personas, digamos, del grueso de la renovación carismática que quieran, digamos, hacer parte de un proceso permanente de formación, pues tengan así la posibilidad. Es por eso que prácticamente se me ha venido a la mente un proyecto de evangelización o de formación que hemos llamado Escuela de Formación Espiritual. Esta es como la justificación. Vamos a sencillamente a resumir un poco. Ya esto fue presentado al equipo pastoral de la renovación carismática y tuvo buena acogida, y allí quedamos que a partir de hoy entonces empezábamos a socializar y empezar a vivir este proceso formativo. Este proceso tiene tres características, o mejor, sí, tres características, que son sólido, integral e interdisciplinar. Decíamos que para que sea sólido se necesita que las enseñanzas deben estar dirigidas por personas posiblemente cualificadas, como las que han estado acompañando este proceso, y algunos otros servidores de la renovación, incluso fuera de la renovación, pero que hayan vivido la experiencia de bautismo en el Espíritu. Que este proceso formativo esté acompañado por un equipo de servicio suficientemente amplio y comprometido con el proyecto. Pues aquí hablaríamos de maestros, de secretarios, de animadores, de pastores, de monitores. Obviamente pues esto se necesita más que todo cuando los grupos son grandes, pero en un grupo incluso como este, de 15 o más personas, también es bueno tener este tipo de equipo de trabajo, cosa que no solamente sea la persona que da la enseñanza, sino que hayan personas que hagan las veces de secretarios, de monitores, que le hagan un seguimiento a cada una de las personas que están haciendo el proceso de formación, incluso cuando fallan o cuando no vienen mejor a una de las enseñanzas, entonces contactarlos y mirar la posibilidad de que se pongan al día para que
no se pierda la continuidad, etc. También entonces decíamos que para que sea sólido se necesita que haya una programación precisa, buena disciplina y flexibilidad, tales que hagan viable y atractivo el programa. Dentro de esta flexibilidad y disciplina decíamos que si bien es cierto que todo proceso de formación tiene que tener una disciplina, una continuidad, también es cierto que hay circunstancias que impiden esa continuidad. Entonces lo que estamos tratando de discernir es buscar un estilo de formación donde si alguna persona por alguna circunstancia no puede venir 2, 3 o hasta 5 encuentros, el día de mañana pueda vincularse nuevamente, haciendo de pronto una retroalimentación de los temas que dejaron de ver, que dejó de ver, con la ayuda de los monitores, y de esa manera pueda continuar en el programa de formación, porque muchas veces se dan, iba a decir fugas, pero no es la palabra más exacta, cuando una persona deja, sí, cuando una persona deja de asistir, ¿cómo se llama eso? Ausencias, se dan ausencias, se dan discontinuidades, precisamente por eso. La persona dice, no, pues yo dejé de ir ya 3, 5 encuentros, ya debo ir muy adelante, yo voy a llegar allá como mosco en leche, entonces ya no voy a encajar. Entonces hay que tratar como de solucionar ese tipo de dificultades a las personas. Bien, también decíamos que hay que brindar un material de apoyo a las personas, tanto que van a ser formadores como las personas que van a estar recibiendo la formación, que les ayude a investigar y ampliar los conocimientos. Es que todo estamos hablando de los documentos de la Iglesia y de todos los documentos que conocemos en la teología y en la renovación carismática católica. Decíamos que ese proceso tiene que ser integral en el sentido de que ayude al crecimiento humano, espiritual y misionero. Aquí queremos colocar 3 énfasis: crecimiento humano, crecimiento espiritual y crecimiento misionero. Una de las, digamos, dificultades que pronto hemos visto en alguno de los programas de formación en la Iglesia en general es que la formación humana poco se ve. De pronto se habla mucho de espiritualidad, se habla mucho de los carismas, se habla mucho de la teología, de las ciencias sagradas, pero no nos forman humanamente. Yo tengo que darle gracias a Dios, y no es que por eso tenga que decir que soy el mejor ser humano, no, ojalá, pero sí me ayudó muchísimo que di con una comunidad donde la formación humana era clave, que fueron los siervos del Espíritu Santo, a través de la vía de fraternidad, del compartir y de varios ejercicios de experiencia comunitaria. A uno lo forman mucho en el sentido sentido humano. ¿Por qué? Porque la formación espiritual tiene que descansar sobre un buen fundamento humano. Uno ve personas muy líderes, muy buenas para la evangelización, pero humanamente a veces es un desastre. Digo un desastre porque de pronto a algunas les cuesta manejar su temperamento, otras son depresivas, otras personas se irritan fácilmente con su temperamento, otras personas son inmaduras de una u otra manera. Entonces, ¿cómo ayudar a estas personas para que a través de una buena formación humana permitan que esa formación espiritual, teológica y carismática que reciben el día de mañana no les haga pasar una mala jugada, no terminen de pronto desanimándose ante cualquier crítica, ante cualquier dificultad que encuentren, porque eso lo vemos nosotros muy comúnmente en la Iglesia Católica, no solamente en la renovación carismática. Entonces es importante que esa parte de la formación humana sea fundamental aquí. Diríamos también que la espiritualidad, la formación, bueno, decíamos que debe ser humana, debe ser espiritual y misionera. Espiritual porque obviamente pues todo tiene que ver con la espiritualidad. La formación tiene que llevarnos a un crecimiento espiritual. Alguien dice, nadie ama lo que no conoce. El amor a la oración, el amor a la iglesia, el amor a la liturgia, el amor a la Virgen María, el amor a los sacramentos se verá aumentado en la medida en que conocemos más sobre ello. Aquí estamos hablando de un crecimiento espiritual y una formación, una dimensión misionera en cuanto que este conocimiento
que vamos a tener tiene que descansar o tiene que aterrizar en un compromiso misionero. Ser misionero no es irme al África necesariamente o irme a un barrio difícil de Florencia. Ser misionero es tener en el corazón la alegría de poder vivir el Evangelio y la alegría de poder transmitirlo. Puede ser con los miembros de mi casa, puede ser con los compañeros de estudio, puede ser con los de la cuadra, en fin, pero que yo tenga la capacidad y la alegría de poder anunciar a la vez aquello que he recibido. Eso es ser misionero, y más adelante se puede convertir en una persona que evangeliza, incluso ya con una estructura más definida. El proceso tiene que ser interdisciplinario. La persona carismática, aquí cuando hablamos de carismático no hablamos solamente de los miembros de la renovación carismática, sino que la persona que se abra a los carismas, a los dones del Espíritu Santo, no debe quedarse solo en los seminarios, en los encuentros de la renovación carismática, que son fundamentales para nosotros en el caso de los que vivimos esta corriente de gracia, sino que estamos llamados a remar más adentro, como diría Jesús, palabras que utiliza San Juan Pablo II, para profundizar en las ciencias teológicas, pastorales y espirituales de la Iglesia, y es en esta interdisciplinaridad donde el cristiano encuentra su auténtica identidad espiritual y eclesial. Muy importante que nosotros tengamos clara definición espiritual y eclesial. Uno encuentra, hermanos, una buena formación espiritual y teológica, pero en el caso de la eclesialidad a veces hay vacíos, o al contrario, unos muy eclesiales, pero poco formados en la parte ya pastoral, en la parte teológica, etc. Entonces, esto debe ser una armonía tal que no debe perderse, porque a fin de cuentas lo vamos a ver en esta formación. La Iglesia es la continuación de Jesús. Jesús se continúa en la Iglesia. Anteriormente había por allá un tiempo de protesta contra la Iglesia que se decía Cristo sí, Iglesia no. Es absurdo, porque Cristo y la Iglesia forman una sola realidad. Cristo es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo, y Cristo en el mundo no existe sin cabeza, ni existe la cabeza sola sin Cristo. Son una sola realidad. Bien. O Cristo sin Mariano también puede darse. Bueno, esto en cuanto a lo interdisciplinario. El objetivo general entonces es conducir a los miembros de la renovación y a todas las personas que deseen en Florencia por un camino de formación sólido, integral e interdisciplinario, con miras al crecimiento espiritual y humano que genere compromiso misionero y evangelizador. Sería el objetivo general de esta escuela. Como objetivos específicos está crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras en un ambiente de oración y de fe. La Iglesia nos lo enseña a través de la lección divina. La Iglesia, a la Escritura hay que acercarse uno de rodillas, hay que estudiarla en ambiente de oración y de fe. Hay teólogos que son ateos. Hay teólogos que son ateos, parece una contrariedad, pero sí, porque no oran y viven lo que estudian o lo que conocen, ¿cierto? Entonces no basta simplemente conocer la teología bíblica, sino también vivirla y adorar a Cristo a través de ella y crecer espiritualmente. Segundo, potenciar el ejercicio de las cualidades de los participantes y ayudar a manejar y superar sus debilidades hacia una mayor madurez humana y cristiana. Hablo de las cualidades, porque cuando hablamos de la inmadurez, muchas de estas cualidades se pueden perder o se pueden opacar a causa de la inmadurez espiritual. Entonces, por eso hablamos de la formación humana. Profundizar en el conocimiento de la Iglesia y de nuestro compromiso en ella desde el ejercicio de los carismas y capacidades humanas. Conocer sobre la Iglesia. Optimizar el conocimiento de la liturgia de la Iglesia con el fin de celebrar de manera más consciente los sacramentos, la vida, la fe y la oración. La liturgia pues sería una parte importante de
de esta formación, la propuesta es que en la medida en que vaya transcurriendo esta formación litúrgica, vayan también surgiendo ministerios de liturgia, por ejemplo, ministerio de lectores, ministerio de la palabra, ministerio de acólitos, de monaguillos. ¿Quién dijo que los monaguillos tienen que ser chiquiticos? No, hay monaguillas y monaguillos grandes, ¿cierto? Y con una buena formación se puede aspirar a los ministerios extraordinarios, ¿cierto?, que los concede el obispo. Uno puede presentar cualquier miembro de esta escuela formado, con una buena formación litúrgica al obispo, y dice, yo le digo, monseñor, está listo para que reciba el ministerio de lectorado o de acolitado, y el obispo le va a dar ese ministerio, porque ha tenido una formación espiritual y una formación que le garantice, incluso hasta diaconado permanente de pronto, porque no más adelante podemos aspirar a eso, ¿cierto? En caso de los hombres y las mujeres, pues diaconisas, mentira, no, todavía en la iglesia no tenemos esa figura, ojalá. Bueno, ya concretando, las áreas de estudio serían 5, que sería Biblia, Sagradas Escrituras, sería Iglesia, Eclesiología, formación humana, que la haríamos a la luz de la antropología teológica y la psicología. Todos sabemos qué es la psicología. ¿Quién sabe qué es la antropología teológica? Muy bien, el estudio del hombre a la luz de Dios. Estudio del hombre desde Dios. Entonces, a la luz de la antropología teológica, que es una ciencia muy hermosa, muy bella, y la psicología, que estudia el comportamiento humano, pues entonces trataríamos de ayudar a la formación humana. La liturgia sería la otra área, la cuarta área. La liturgia con énfasis en los sacramentos, porque los sacramentos es lo que más manejamos nosotros, lo que más manejan nuestros servidores en catequesis, más que todo en parroquias, etc. Pero también apuntando a todas las áreas de la liturgia. Formación carismática, esto lo cambiamos por formación en el ejercicio de los carismas. Formación carismática, formación en el ejercicio de los carismas, que es una formación que es muy vivencial, se da no solamente teórica, sino también con la práctica a través de los grupos de oración, de los seminarios de vida en el espíritu, de los encuentros y a través de otros cursos. Por ejemplo, hace poquito tuvimos un curso con el Coordinador Nacional de la Renovación, Juan Jairo Báez, sobre carismas, muy bueno, y así vamos a tener poco a poco otros seminarios sobre el ejercicio de los carismas, donde podemos participar nosotros como miembros de esta escuela. Bueno, el equipo pues está conformado, ya decíamos, por maestros, que son laicos y sacerdotes, secretarios, que serían los que ayudan a la redacción, la elaboración del material, y pastores, que serían los monitores, ¿cierto? Prácticamente sería un equipo conformado por estas 3 áreas. Listo, el proceso, no alcanza a hacer el proceso. Con relación al proceso es bien interesante. El proceso queremos que sea ininterrumpido en lo posible, es decir, hoy en día se necesita mucho lo que es la formación permanente, y siempre se ha insistido en eso. A nosotros los sacerdotes se nos insiste en la formación permanente, y cada año tenemos que hacer como mínimo 2 encuentros de formación permanente, uno cada semestre. Este año lo hicimos en liturgia y en lección divina, en la Sagrada Escritura, y así cada año los sacerdotes entramos a un proceso de formación permanente, además de la formación que uno personalmente hace con la lectura, con la escucha, con el estudio personal que puede hacer, o ese es en grupo, etc. Asimismo el laico, todo laico, toda persona debe entrar en un proceso de formación permanente. Yo le decía a veces a la comunidad de Las Palmeras, es triste que muchos católicos hayan quedado con la catequesis de primera comunión y ya, jamás volvieron a recibir una escuela, una formación, o se han quedado con la formación de confirmación o con el cursillo prematrimonial y chao. A mí me encanta ver acá un grupo muy representativo de laicos, y estoy seguro que con la ayuda de Dios después del seminario vamos a vincular a más hermanos que deseen formarse, que deseen vivir esa experiencia de formación permanente, porque la formación espiritual
es un mar de formación. Cuando hablo de mar es que es ininterrumpido. Del Espíritu Santo, me decía Hermila, vienen hablando en el equipo que van, ¿cuántos sábados? Muchos sábados, y no se agota, y seguirán profundizando y no se agotarán. Así mismo podemos hablar de la iglesia, así mismo podemos hablar de la palabra de Dios, de la liturgia. Son temas que jamás se van a agotar. Entonces, a la medida en que vamos trabajando, vamos ahondando y vamos logrando que también dentro de ese proceso no solamente tengamos conocimientos, sino que en una parte bien especial tengamos la vivencia. Entonces, en la medida en que se va recibiendo la formación, se va detectando líderes, capacidades en las personas que están formándose. Aquí mismo dentro de la escuela podemos hacer ejercicios, por ejemplo, de predicación, que un sábado sea, por ejemplo, ejercicio de predicación, que venga, por ejemplo, cualquiera de los hermanos aquí presentes, por decir algo, Mario, y entonces él nos va a hacer una predicación y nosotros la escuchamos, y después de una manera fraternal le hacemos la corrección fraterna y le anotamos los puntos más sobresalientes y hacemos un ejercicio, es decir, o una catequesis de primera comunión, por ejemplo, o que alguien entonces de ustedes que le gusta la liturgia, entonces va a hacer aquí un simulacro de cómo va a coritar una misa, entre todo, y lo vamos a formar también de una manera práctica, y de esa manera vamos a buscar también que en la medida en que lo vamos formando vayamos teniendo algunos compromisos misioneros y compromisos de evangelización, ambientes para evangelizar. Hermanito Sobre, una de las parroquias se ve a gatas para tener un catequista. Yo estuve casi 3 años en Montañita. Oye, son de mis frustraciones más grandes en 23 años que llevaba ordenado allá. Como sacerdote, en casi 3 años no pude conseguir ni un solo catequista en Montañita. Esa situación está en muchas parroquias. Los sacerdotes a veces no tienen a quién acudir para la catequesis, no tienen a quién acudir para la sacristía, para un servicio pastoral de un visiteo, de visitar a un enfermo, algo. Entonces el sacerdote se ve a veces angustiado. Yo compartía con algunos servidores cuando el escándalo escándalo entre comillas, del padre Cutier, no, Alberto Cutier fue otro, Lineros, de Alberto Lineros, que me encontré en internet a los dos juntos, y abajo una frase que decía: Padre Lineros, no sea usted otro Alberto Cutier. Sabemos que Alberto Cutier se fue para una iglesia anglicana, ¿cierto? Bien, entonces yo le decía a algunos de los servidores: la mayor soledad de los sacerdotes no es tanto la falta de una compañera o de una compañía. La mayor soledad de los sacerdotes es sentirse solos en el trabajo pastoral, es no tener respaldo en el trabajo pastoral. Eso sí es berraco, la verdad, se le da a uno ganas de llorar en ese momento. Entonces, una sola golondrina no hace verano, yo solo qué hago. Entonces se queda como el sacerdocio allí, con muchas ganas de dar, pero los laicos son los brazos del sacerdote, sin quitarle al laico el lugar como que tiene la iglesia, que es propio, que es diferente del sacerdote, ¿cierto? Pero es importante entonces en el proceso hablar de ese compromiso que vamos adquiriendo y no preocuparse, porque no todos son para predicadores, no todos son para liturgia, no todos son para ministerio de música, no todos. El mismo Pablo en carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, habla de que Dios da distintos ministerios y distintos carismas, todos para el beneficio de la iglesia, pero todos los ministerios apuntan a lo mismo, pero son diferentes. Hay ministerios de intercesión que son silenciosos, ante los ojos de la humanidad no se ven, la persona no está haciendo nada, pero ante los ojos de Dios tiene un poder inmenso. Las clarisas allí, los de conventos de clausura, o las personas que desde sus casas, desde el hecho de una enfermedad, ofrecen al Señor su enfermedad de su oración, por la santificación de los suyos, por la santificación de la iglesia. Son servicios de ministerios bien interesantes. No necesariamente los que tienen un protagonismo de mostrarse son los que son importantes.
una persona que hace el aseo del salón, que no está aquí, y que uno llegue y no la ve, y que uno, si nunca la ve ni le dicen, uno no sabe que lo hizo. Esos son también ministerios y servicios en la iglesia muy importantes, porque ayudan para que cuando nosotros vengamos encontremos todo organizado, limpio y fresco. Son servicios que, aunque no se ven, son muy valiosos a los ojos de Dios. Bien, ¿alguna pregunta, inquietud con relación a esto? Vamos a apagar esto para que... Esta es una presentación que quería hacer así muy somera de lo que es este proceso que pretendemos iniciar hoy, que queremos fortalecer después del seminario de vida el próximo fin de semana. Algunas personas, servidores, me han dicho: padre, pero ¿por qué una escuela casi finalizando el año? Y entonces yo les decía, es que no podemos continuar así, que las personas que hacen el seminario de vida en el Espíritu, que es el comienzo en la experiencia de fe profunda de la iglesia y de la renovación, queden así, porque a veces invitan a los grupos pero no llegan. Vamos a invitarlos. Lástima que de pronto no se repartió una tarjetita, una invitación escrita a los jóvenes. Tenemos la presencia de un joven que hizo el seminario, además de Karina, 2 jóvenes, gloria a Dios, bienvenidos. Pero ellos pueden ser multiplicadores de esta experiencia para otros jóvenes. Yo creo que todavía los podemos atraer para que se vinculen a la escuela. Más que todo, pensando en eso, es que metimos la escuela acá, pero abierta a todos los servidores de la renovación carismática. Y como pretendemos que sea algo continuo, ¿cierto?, permanente, entonces no hay problema de que empiece en octubre, en septiembre o febrero, comienzo, pues para mí pienso que lo de menos. A menos que cada parroquia se inquieten 2, por ejemplo, 2 personas a participar de esta reunión. Es la manera como nosotros, como centro carismático, podemos brindar también a la diócesis un espacio de formación, además de la escuela teológica que existe los sábados en la mañana en el seminario. Tenga también la gente la oportunidad de tener esta escuela, con de pronto una similitud, pero también con algunas diferencias, una variedad más, digamos así, como más espiritual, con otros elementos espirituales que de pronto no tiene la escuela teológica. Eso es importante. Quiero aclarar que yo no soy el que va a estar dirigiendo las enseñanzas. Yo estaré tomando de pronto una de las áreas. Pero esta semana que nos reunamos ya con el equipo, queremos ya distribuirnos, digamos así, las funciones, los servicios acá, para que tampoco pues se haga cansón a toda hora escuchándome a mí. Es cansón, ¿cierto? Entonces es importante también aclarar eso. Cuando a uno le gusta algo, uno dice que qué bueno que fulanito viviera también esto. Pues eso es una forma de evangelizar, atraer a las personas a este encuentro. Bueno, ¿qué les parece si entramos como en materia? Bien. Yo bueno, Dios, entonces para hoy, pues yo preparé 2 momentos, sin embargo no vamos a alcanzar sino a tomar uno solamente, que es la parte de liturgia. O sea que se iniciaría esta escuela de formación con liturgia, ¿o cómo se va a hacer? Es a lo que iba. La idea es que cada 8 días, en cada encuentro, al menos trabajemos 2 áreas. Por decir, hoy vamos a trabajar iglesia y liturgia. Y en la próxima, pero como tengo introducción y todo lo más, pues solamente trabajaríamos liturgia. ¿Cierto? En otro encuentro podemos trabajar Biblia y formación humana, por decir algo, ¿cierto? Entonces la idea es que cada 15 días estemos, por ejemplo, si hoy tratamos liturgia, en 2 encuentros más adelante volveremos a tratar liturgia.
liturgia. Dice que a 8 días tratemos al menos 2 áreas, ¿cierto? Bien, hablemos entonces de la liturgia. Yo quiero hacerles una pregunta antes de comenzar. Para ustedes, en términos generales, ¿qué es liturgia? Liturgia. Trata de la palabra. Bueno. Diría yo que es como, bueno, tratando de recordar un poco, ¿no? Que es como la expresión de aquello que sentimos, vivimos en un ritual puntual, pues digamos así, en el caso pues, de la celebración eucarística, pues hay una liturgia que es la que hace visible aquello, digamos, invisible que no podemos, pero que lo vivimos. Bueno, por ahí va la cosa. Liturgia es la celebración del misterio de Cristo. La celebración. Cuando hablamos de liturgia, siempre hablamos de celebración. ¿Y qué celebramos en la liturgia? Celebramos a Cristo que es el que nos comunica al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, la liturgia es la celebración del misterio de Cristo. Bien, ahora dentro de la liturgia existen los sacramentos. Vamos a hablar un poquito de la naturaleza de los sacramentos. Cuando hablamos de la naturaleza de los sacramentos, estamos hablando de dónde proceden los sacramentos, cuál es el origen de los sacramentos. Tenemos primero una definición, decimos que son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Tenemos varias cosas interesantes. Primero, que son signos eficaces de la gracia, que son instituidos por Cristo, que son conferidos a la Iglesia y que nos regalan, nos dispensan, nos reparten la gracia divina. Podríamos nosotros poner un ejemplo muy sencillo. El amor es algo que nosotros no vemos, pero todo el mundo habla del amor y el amor está en todas partes. Así como el amor no es fácil de demostrar, yo puedo tener a una persona a quien amo mucho y esa persona me puede amar mucho a mí, pero si yo no le digo nada ni hago algún gesto, esa persona no se va a dar cuenta que yo la amo, ni yo me voy a dar cuenta que esa persona me ama. Solamente cuando hay gestos, cuando hay palabras, cuando hay demostraciones, cuando hay manifestaciones, entonces me doy cuenta de que hay ese amor. Asimismo, entonces sucede con los sacramentos. Son signos de la gracia de Dios en nuestra vida. Decíamos que como el amor es algo que no es fácil de demostrar, ya que es invisible al interior como invisible es Dios, se necesita descubrirlo por medio de signos que son realidades que el hombre puede entender y ver. Por ejemplo, no basta con sentir o pensar que se ama a alguien, hay que demostrarlo con palabras y gestos para que el otro se sienta amado. En esto de los signos, cada sacramento tiene sus signos. Pensemos en cualquiera de los sacramentos. El bautismo, por ejemplo, que es el primero. ¿Cuál es el signo más relevante allí? El agua. Si no se le rocía agua al muchacho, es más difícil entender de que fue liberado del pecado, de que fue sumergido en la vida de Cristo. Pero el agua me ayuda a entender eso espiritual que pasó en el muchacho. Vamos a irnos adentrando con la terminación, la definición del término. El sentido etimológico de la palabra latina sacramentum. Sacramento viene del latín que se escribe sacramentum y viene de sacer o sacra, sacrum, sacer, sacra, sacrum, que significa algo que santifica. De ahí viene la palabra sacerdote,
sacramento, ¿cierto? Sacrum en latín significa algo que santifica. Res sacra se diría en latín. Y equivale en griego a misterio, que significa cosa oculta. O sea, tiene la palabra sacramento tiene dos raíces. Una, sacramento, que viene del latín sacra o sacrum, y del griego, que es misterio. Entonces, en latín significa algo que santifica, y en griego misterio, cosa oculta, sacra o secreta, ¿cierto? En los sacramentos se realiza la acción oculta de Dios, que se revela en cada acto donde existe un compromiso del hombre frente a Dios. Cuando hablamos de misterio, no tenemos que hablar nosotros de algo que está oculto y que no se puede descubrir. En este caso, el misterio es algo oculto que se va descubriendo o que sencillamente se descubre. Ustedes seguramente en la liturgia de la Iglesia han escuchado muchas esas palabras. Este es el misterio de nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Mire que se utilizan las dos fórmulas en la liturgia de la Eucaristía. Después de la consagración, cuando nos arrodillamos, este es el sacramento de nuestra fe. También se puede decir, este es el misterio de nuestra fe. Es decir, esto es algo que estaba oculto y que se ha manifestado. Esto es Cristo presente, pero oculto en la figura del pan y del vino. Es un sacramento. Es algo oculto, pero que está manifestándose. Cristo, cuerpo y sangre, oculto allí en el pan y en el vino. Decíamos entonces que en un principio el plan de Dios para los hombres era algo oculto en Cristo, donde se logra su total manifestación. Dios tenía oculto salvar a los hombres, pero lo hizo visible ¿en quién? En Cristo. Cristo manifestó ese misterio que estaba oculto, se hizo visible en Cristo, quien manifestó que Dios Padre tenía un plan para salvarnos, y por Cristo nosotros podemos entonces encontrar la salvación y conocer la salvación. Aquí estamos hablando de Cristo como sacramento del Padre. Cristo nos da a conocer al Padre, por eso Cristo es sacramento del Padre. Nadie ha visto al Padre sino aquel que viene del Padre, ¿cierto? Dice Jesús. Entonces Cristo es sacramento del Padre, y a la vez la Iglesia, lo vamos a ver más adelante, es sacramento de Cristo, porque la Iglesia nos hace presente a Cristo, manifiesta a Cristo de manera especial a través de los sacramentos. La obra de Cristo es sacramental, porque el misterio de salvación se hace presente bajo la acción del Espíritu Santo. El misterio de la salvación, es decir, lo que estaba oculto, la intención de Dios salvarnos, que estaba oculta, se hace presente a través del Espíritu Santo, y es Cristo quien la hace presente. Jesucristo entonces instituye los sacramentos. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Cuando hablamos de dispensar, estamos hablando de entregar. El sacerdote es un dispensador de la gracia de Dios en el sacramento de la confesión, por ejemplo. Entrega la gracia de Dios, pero no solamente en la confesión, en cada sacramento. Si quisiéramos utilizar otra palabra, suena un poquito boleta, pero es como el sacerdote es un repartidor de los dones de Dios. Por eso entonces, a la hora de los sacramentos decimos que son signos. ¿Signos por qué? Porque son visibles. El bautismo es visible, la confirmación es visible con la unción, la unción de los enfermos también. Todos los sacramentos son visibles, son signos, son eficaces porque confieren realmente la gracia de Dios. No es que preparan, disponen, no, la dan, la confieren, la regalan.
son signos eficaces de la gracia, son instituidos por Cristo y confiados a la iglesia para que ella los reparta. En los evangelios encontramos nosotros un texto, la multiplicación de los panes y de los peces, que tiene relación con esto. Jesús hace que la gente se siente por grupos. Jesús le da los panes y los peces a los apóstoles para que los apóstoles se los repartan a la gente. Eso es lo que sucede en los sacramentos. Dios le confiere al sacerdote la gracia de ser dispensador, repartidor de esas gracias, de esos dones que van para la gente. En el Catecismo, en el numeral 1131, encontramos esta definición de los sacramentos. Catecismo de la Iglesia Católica 1131, como lo vemos aquí en la guía. Ellos son un puente entre Dios y el hombre, donde se obtiene plena comunicación. Estos sacramentos tienen figura en el Antiguo Testamento. Jacob vio una escalera que subía de la tierra al cielo, ¿cierto? Los sacramentos son como ese puente, podemos ir como esa escalera, desde los cuales los hombres podemos ir a donde Dios, y donde la gracia de Dios llega a nosotros, los hombres, los seres humanos. Vamos a enfatizar un poquito en estos dos elementos. Son signos sensibles y son eficaces. Son signos sensibles. Una realidad sagrada espiritual invisible no se puede palpar. Yo no puedo sentarme junto a Betty y decirle: uy, Betty, yo te estoy viendo la gracia. Betty, esa gracia que tienes allá es como de color moradito o como violeta. No lo podemos ver. Pero sí es graciosa. Si es graciosa ya es otra cosa, entonces sí puedo ver las manifestaciones de esa graciosidad, ¿cierto? No, los dones espirituales no los vemos, están interiormente en nosotros, ¿cierto? Pero no se visualizan así. Sí, En el comportamiento. sí, claro. Pero yo estoy apuntando a que son signos sensibles. Esperemos, yo termino vamos a entender mejor cuando termine de explicar esta parte. Son signos sensibles, una realidad sagrada espiritual invisible, no se puede palpar como gracia. Digamos, el perdón de los pecados. Yo no puedo ver en Mario, usted tiene los pecados perdonados, no lo puedo ver, ¿cierto que no? ¿No? ¿Cómo hago para verlo? Solamente lo veo y me doy cuenta cuando administro el sacramento de la reconciliación, o cuando Él me dice: vengo de confesarme. Entonces tiene los pecados perdonados, tiene la gracia de Dios, está viviendo en gracia de Dios. Esto es diferente a los dones y carismas, que hay cierta similitud, pero que los carismas se manifiestan ya. Aquí estamos hablando de los sacramentos, ¿cierto? Entonces, una realidad sagrada espiritual invisible no se puede palpar ni ver. La gracia no se puede contemplar con los ojos. Mediante el signo sacramental, el cristiano siente y se da cuenta que se ha producido la unión con Dios y la participación de manera misteriosa y real en la vida divina. Eso se nota y se ve a través del signo sensible. Aquí el amigo Miller, yo no puedo decir Miller recibió la unción del Espíritu Santo en la confirmación, hasta que yo no vea que el obispo le dice la frente, le dice: Miller, por esta santa unción recibe el don del Espíritu Santo. Cuando Miller me diga: no, es que yo ya recibí la confirmación, entonces ya me imagino allá al obispo haciéndole la unción. Esos signos sensibles me hacen dar cuenta y me hacen percibir que la persona recibió el don de Cristo, que se llama la gracia santificante, que es la que se nos otorga en los sacramentos, de una manera misteriosa y real. Estos son signos sensibles. Cuando hablamos de sensible, ¿qué es? Que los podemos tocar, que los podemos percibir, que los podemos ver, percibir con los sentidos. Por eso la Iglesia siempre utiliza esos signos sensibles, que son manifestaciones de lo que Jesús nos enseñó.
Cuando Jesús curó al sordomudo, ¿qué hizo? Utilizó dos signos sensibles allí. ¿Cuáles fueron? La saliva y el baño. Muy bien. Le tocó la saliva. Fueron tres. Le tocó la saliva, perdón, le tocó la lengua, le untó saliva. ¿Y qué le dijo? Fueron tres: la palabra y el tocarle y el untarle saliva. Y utilizó esos tres signos sensibles, ¿cierto? ¿Cómo? Es uno de los signos sensibles. Las argollas, claro, son signos. Uno de los signos, porque hay más signos, ¿cierto? Bien. ¿Qué ibas a decir tu hija? ¿Cómo se llama? ¿Qué vas a decir? Pues acordándome de un texto de la Biblia de Jesucristo, por el que presentó que era mudo y sordo. Ese le preguntó saliva en la lengua para que hablara, y le tocó la producción de los sentidos para que pudiera escuchar. Amén. Y dijo, habla, pronunció Efeta. Bien. Son eficaces, es decir, poseen una eficacia sobrenatural que hace posible que la gracia se produzca. No son algo que significa la gracia, sino que la producen la gracia. Los sacramentos son fuente de gracia. Por eso dice que son signos sensibles eficaces, en cuanto que producen la gracia santificante. La producción de esa gracia, perdonen la palabra, la producción de esa gracia en la persona no depende de la santidad del ministro, pero sí depende de la disponibilidad de el que la recibe, ¿cierto? Porque el sacerdote puede ser un ateo que puede bautizar, pero si lo hace en nombre de la iglesia, queda bautizada la persona, la gracia llega. Puede ser que un sacerdote en pecado mortal confiese a alguien, pero si la persona no está totalmente arrepentida, pues la gracia no va a obrar de la misma manera, ¿cierto? ¿Cierto? Mira. Hay muchas personas que creen más en los sacramentales que en los sacramentos y hacen más uso de los sacramentales que de los sacramentos. Sí, eso es una cuestión de Por una parte eso, por otra parte, si yo sé que, a ver, es como duro lo que voy a decir, si yo sé que un padre tiene esposa y tiene hijos, pone manos, yo siento recelo para que me pongan las manos. Yo siento que Recelo. O sea, recelo es que no quiero que me pongan las manos. Me da la impresión de que no está en clase. viene lo que decíamos ahorita. ¿Cómo vemos? Si se va a realizar una acción santificadora de parte del sacerdote, la gracia, el pecado del sacerdote no impide que la gracia llegue, ¿cierto? Es cuestión de fe. Pero si la persona no se siente bien, pues no está obligada a hacerlo, ¿cierto? También en eso el fiel es libre. Con relación a los sacramentales, los sacramentales tienen en la iglesia el diseño están diseñados para que a través de los sacramentales las personas se acerquen a los sacramentos, ¿cierto? Esa es la razón de ser de los sacramentales. Son basados en los sacramentos, es decir, los sacramentales se ayuda a que la persona se acerque a los sacramentos. Eso en realidad pues poco se cumple, pero eso es lo ideal, ¿cierto? La persona no puede quedarse en el sacramental, tiene que ahondar al sacramento. Bien, sigamos. Al haber sido confiados los sacramentos a la iglesia, ellos son de la iglesia, los sacramentos son de la iglesia porque fueron confiados. Jesús los cogió y se los entregó a la iglesia, esto es suyo, para que lo reparta. Es como si alguien llega donde ve y le da $1.000.000 pesos. Este $1.000.000 es suyo, ve y usted repártalo como quiera. Entonces Betty va y encuentra entre su barrio personas necesitadas y le reparte $1.000.000.
Eso hace la Iglesia con los sacramentos que recibe de Cristo. Son confiados a la Iglesia, dice el Catecismo numeral 1118. La Iglesia es considerada como sacramento de la acción de Cristo, que actúa en ella por medio del Espíritu Santo y por ser signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Esa cita que encontramos ahí es Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, número 1. Todos ustedes conocen el Vaticano II, ¿cierto? Por lo tanto, los sacramentos existen por ella, por la Iglesia y para ella, porque son los que constituyen la Iglesia. Los sacramentos mismos constituyen la Iglesia. Aquí viene algo muy importante, lo cual yo quiero como hacer, que es lo que, digamos, yo diría es como el centro de todo esto que estamos hablando sobre los sacramentos. Todo lo que Cristo hacía y decía en su vida oculta y en su vida pública, aunque a veces resultara incomprensible, tenía un sentido de salvación. Todo lo que Cristo decía y hacía en su vida oculta y en su vida pública tenía un sentido de salvación. Tenía un sentido de salvación. Era la preparación que se necesitaba para cuando llegara el momento de entregar a la Iglesia todos estos misterios. ¿Qué significa esto? Que los sacramentos de la Iglesia, tal como están diseñados por Cristo, son acciones del mismo Cristo. Son la prolongación en nuestro tiempo, en nuestra historia, de las mismas acciones salvíficas de Cristo. Los sacramentos son Cristo salvándome ahora y de una manera concreta en la historia. Son la prolongación del modo de obrar de Cristo en esa época, pero dados en la época de hoy con la misma eficacia. Pensemos en algunos actos de Cristo, algunos actos salvíficos de Cristo. Ya mencionábamos uno, la curación del sordomudo. Pensemos en otros actos salvíficos de Cristo. Imaginémonos la Sagrada Escritura, los relatos bíblicos del Evangelio. ¿Qué actos salvíficos Jesucristo hizo? Expulsó demonios. ¿Qué más hizo Jesús? Dio la dignidad a la mujer, perdonó los pecados. Mujer, yo tampoco te condeno, vete en paz y no vuelvas a pecar. ¿Qué otros actos salvíficos hizo Jesús? Lo de las oraciones. Multiplicación de los panes y de los peces, figura de la Eucaristía. Lo de las tentaciones, o sea. Bueno, la lucha contra el maligno, Convierte el agua en vino. Conversión del agua en vino, muy bien, una figura de la Eucaristía, de la nueva vida. Cuando él sanó a los 10 leprosos. Sanación de los leprosos. Muy bien, si ustedes revisan los 7 sacramentos de la ley de Dios, de la Iglesia, los de la ley de Dios son los mandamientos. Si ustedes revisan los 7 sacramentos de la Iglesia, se dan cuenta que todos corresponden a los actos salvíficos de Cristo. Cuando un sacerdote en el nombre de Cristo le dice a una persona: yo te absuelvo de todos tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es Cristo que le está diciendo a la pecadora: mujer, yo tampoco te condeno, vete en paz y no vuelvas a pecar. Es la administración de la misericordia, del perdón. Por eso dice el Concilio Vaticano II, cuando un sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Es una acción de Cristo hoy en la Iglesia. Entonces, eso quiere decirnos este párrafo que acabamos de leer. Todo lo que Cristo hacía y decía en su vida oculta y pública son actos salvíficos que hoy la Iglesia reproduce a través de los sacramentos. Lo que Jesús hizo en la última cena es lo que la Iglesia hace en la Eucaristía. Lo que Jesús hizo en el Calvario, entregó su cuerpo, derramó su sangre. Lo que hace en la Eucaristía es lo que Jesús anunció en la última cena. Realmente la Eucaristía se instituye en la última cena, pero se realiza en el Calvario. Se instituye en la última cena, pero se realiza en el Calvario, porque Jesús en la última cena anuncia
este es mi cuerpo que será, esto es mi sangre que será derramada hasta en futuro. Y al otro día entonces se entrega en el Calvario su cuerpo y su sangre. Se instituye la última cena, pero se realiza en el Calvario. El bautismo pende del bautismo de Cristo, ¿cierto? Cristo al bautizarse santifica las aguas del bautismo, ¿cierto? Con las cuales nosotros somos bautizados para también recibir el Espíritu Santo y ser liberados de la antigua condición pecadora para la nueva vida de la gracia. Lo que Cristo da en los sacramentos por medio de la Iglesia y sus ministros tiene su fundamento en los misterios de la vida de Cristo, lo mismo que ya decíamos. Los sacramentos son las obras maestras de Dios. La Iglesia, por tanto, es sacramento universal de salvación. Ya decíamos ahorita, si Cristo es sacramento del Padre porque nos revela al Padre, la Iglesia es sacramento de Cristo porque nos revela a Cristo y nos hace presente a Cristo. La Iglesia es el signo visible de la presencia de Cristo presente entre los hombres. Cristo le da a su Iglesia los sacramentos que son maravillas de Dios, y estos hacen que ella cumpla con la misión de santificar, distribuyéndolos a los fieles como camino hacia la santificación. Que hacemos ahorita, la Iglesia es dispensadora, o sea, repartidora de los bienes de Dios. Padre, esta pregunta es como, hace mucho tiempo la Iglesia instituyó los sacramentos, ¿en qué lugar? Los sacramentos fueron instituidos casi que desde el comienzo. No, es que la Iglesia fueron instituidos por Cristo. Cuando se fundó la Iglesia, se fundaron los sacramentos, porque ya fueron instituidos por Cristo. Desde el comienzo la Iglesia perdona los pecados, desde el comienzo la Iglesia bautiza, desde el comienzo la Iglesia confirma. Eso incluso está en la Sagrada Escritura, en los Hechos de los Apóstoles. Bautizan adultos, sí. Ellos se basan en varias cosas. Ellos dicen que Cristo se bautizó a los 33 años. Es como el mayor de los argumentos. Y dicen que a esa edad pues ya la persona está adulta para definir su fe, para decidir, en fin. La Iglesia bautiza a los niños amparándose de que en ninguna parte se dice de que tiene que ser a los 33 años. Simplemente la Iglesia dice, vayan y bauticen todo del Padre y del Espíritu Santo y enséñenles a hablar de lo que ha hecho. Y por la tradición de la Iglesia se ha visto importante que el bautismo sea a la temprana edad para que el niño pueda hacer escuela de lo que recibió, pueda comprender a través de sus padres y padrinos, hacer escuela y comprensión de lo que recibió, y de esa manera puede vivir más fácilmente su fe, porque muchas personas católicas desafortunadamente cometen ese gran error. Es una pregunta muy importante. No, yo no voy a bautizar a un niño, voy a dejar que él decida el día de mañana qué quiere ser, pero si no lo forma como católico. Como decirle a un bebé, no le metemos las vacunas de defensa a los niños, esperemos que tenga 14 años, pero le haya dado todas las medallas por realidad. Y él decida cuando no puede decir. ¿Cómo? También es un argumento muy fundamental. Se pierden muchos años de gracia de Dios. Bueno, iba a decir dos cosas. Uno es que bautizamos por la fe, porque creemos en Cristo, creemos que Cristo vino y por eso bautizamos a nuestros hijos para ser nosotros propagadores de la fe en ellos. Y eso es uno. Y lo otro es que Jesús en la palabra nos enseña cuán importante eran los niños, para él, ¿no? Y no eran excluidos, sino que al contrario les hacía a él la acogida. Me pasa a él donde los apóstoles querían rechazarlos y el Señor dice, dejen que los niños vengan a mí. Muy importante, ese es otro momento importante. Me acordaba ahorita que también hay un ejemplo, la mamá que
dice, niño, yo no te voy a dar estudio porque voy a esperar que tú crezcas a ver qué quieres estudiar, ¿cierto? También es un argumento para tumbar muchas veces esas apreciaciones de los hermanos separados y la gente que quiere bautizar al niño adulto. Entonces, es importante desde niño que el niño conozca, viva, se familiarice con aquello que celebra. Pues si el niño no está bautizado, pues no va a sentir la necesidad de orar, ni de ir a misa, ni de asumir los compromisos de la iglesia. Bien, ¿qué más? Además, padre, que digamos así que la misión de la iglesia, de nuestra iglesia, es bautizar. Y que fue lo primero que Jesús le dice a Mateo 28, vayan, anuncien y bauticen en nombre del Padre y del Hijo. Y no puso condición de edad ni de nada. Y más con lo que está llamando Mario ahora, es decir, él sintió mucho afecto por los niños. Y entonces, con mayor razón como iglesia, nuestra misión primordial está en formar a los niños para que tengamos adultos cristianos verdaderos. Sí, importante también ese argumento es, mire, en la experiencia pastoral no ve casos bien interesantes. Yo no sé si ustedes creerán en duendes, en brujas y en todo eso, yo sí creo. Yo sí creo, porque me ha tocado verlo. Hay niños que los atormentan los duendes y los espíritus. Cuando esos niños los bautizan, adiós. Adiós. Finalizar. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.